Bueno, vámonos con nuestro tema central que, pues bueno, nos tiene hoy acá y que no es fácil y que tal vez siempre se va a poder hablar de perdonar y de pedir perdón. Es una cosa que no es fácil ni para el uno ni para el otro, ni para el que perdona ni para el que pide perdón. Porque pues es un ejercicio, decíamos hace un rato, como de madurez. Como que aprende uno desde que está chiquito y que los papás se encargan de, oiga, discúlpese con su hermano, usted no debió hacer eso. Ah, pero es que él me hizo, bueno, entonces usted también, discúlpese con su hermano, porque siempre hay una causa y una consecuencia. Y una cosa lleva a la otra y la otra de pronto surge otra y bueno, en fin. Pero es una cosa que no es sencilla, pero que al final de la vida se da uno cuenta de lo importante que es cuando ya faltan las personas que uno quiere, con las que tuvo diferencias y muchos acuerdos también de pronto, con toda seguridad, pero que si uno se ha perdonado, está tranquilo, solo con la tristeza, como me pasa a mí, pero con la conciencia tranquila. Bueno, así que hemos invitado a Juan Manuel Yunes. ¿Es Younes? Yo siempre digo Younes o Younes, Juan Manuel. Está bien de las dos maneras. Bueno, ya me acostumbré un poco a... ¿Sí? ¿A Younes? Sí, Younes está bien. Bueno, muy bien. Es uno de los pioneros, ustedes saben, él ha venido en varias oportunidades en la enseñanza del mindfulness en Colombia, y que es como el vivir el hoy y el ahora, ¿no? Es coach. Él dice, a mí me cuesta siempre decirlo, biodescodificador, ¿no? Porque uno diría biodescodificador, pero él dice biodescodificador y conferencista internacional. Ahora, Juan Manuel. Muchas gracias por nuevamente estar aquí en el programa con ustedes, compartiendo y, bueno, disfrutando esta mañana de domingo. Bueno, ¿qué es el perdón, no? En últimas, uno se pregunta siempre, es como un acto de valentía muchas veces, de valentía contra el ego de uno. Sí, el perdón tiene una implicación importante y es que pensamos que es un solo día que yo decido mirarte a los ojos y decirte, perdóname. Y que tú me digas, oye, te perdono. Ese acto no es tan... Lo decido ya, es un proceso, ¿sabes? Es un camino llegar a perdonar a alguien, o pedir perdón es un camino. Entonces, digamos que partiendo de esa base de que no es solo la decisión de hacerlo y decir a partir de hoy ya cerré los ojos o estuve con mi padre y lo perdoné, sino que hay una serie de pasos para llegar a ese perdón. Y este camino implica que tú vayas cesando las conductas negativas que tienes hacia esa persona que te agredió y transformarlas en conductas incluso constructivas. Es de cierta manera soltar el rencor, el ego, la rabia que me causa esa agresión y transformarlo por algo mucho más positivo, si pudiéramos decirlo de esa manera, o neutral. Entonces, ese es como enmarcarnos dentro del proceso de perdón, es eso, es primero identificar que es un camino que puede llevar mucho tiempo, o puede llevar unos meses, unos días, pero no es solo te perdono, sino es hacer unos pasos para llegar a eso. Es como dice uno, perdonar, estábamos hablándolo antes de que usted llegara, Juan Manuel, y perdonar es como recordar sin dolor. Y muchas veces cuando uno se encuentra con amigos de hace montones de tiempo, oigan, ¿se acuerdan de tal? Uy, ese tipo era horrible. Dice uno, hola, yo ni me acordaba. Es porque ya ahí hay perdón. Con una persona que ya ha hecho algo, pues harto, diría yo. Sí, hay neutralidad y de eso se trata. No se trata de amar la persona. Ajá, exacto. No se trata de reconciliarme con ella, que hay una... ese es un punto. Ese es un punto importante. Pero importantísimo porque, por ejemplo, a las mujeres maltratadas y demás, que perdónelo. Sí, perdonarlo puede perdonarlo, pero no quiere decir que tienen que seguir viviendo con esa persona. Para nada, no quiere decir que yo restablezca mi relación con esa persona. Yo puedo hacer incluso un acto de perdón sin que me pidan perdón. Eso es lo bonito. Y el perdón tiene que ver con un acto individual. Pero eso lo hace uno a estas alturas de la vida, Juan Manuel. Pero ¿cómo arranca uno para hacer eso? Es que es difícil. Porque uno dice... ¿Por dónde arrancó? Pues nosotros que tuvimos hace poco como equipo un tema de ese estilo con una persona que trabajó acá. Y si uno, pucha, nos hizo tanto daño, porque nos hizo mucho daño. Pero digamos que llega el momento en el que uno dice, ya, o sea, yo estoy en ese proceso de perdonar, pero es mi decisión para estar yo tranquila. Es lo que creo yo. Porque soltar, es una jartera. Y eso fue una jartera. Es difícil. ¿Sí o no? Claro que
porque el rencor, y lo han dicho muchos sabios, el rencor solo daña a quien lo siente. Exacto. Entonces, si yo tengo rencor por algo que me hiciste, el único que se afecta con ese rencor soy yo. Es como la famosa frase de, si tú me odias es como si tú te tomaras el veneno esperando a que yo muera. Exacto. ¿Cierto? Entonces, es un acto individual. Por eso muchas veces nadie puede otorgar perdón a otros, sino yo, el que recibió el agravio, la agresión. Muchas veces los países hacen algunos actos de condonar o perdonar a otras personas, pero las víctimas no necesariamente quedan resarcidas con eso, incluso pueden quedar más afectadas, porque el perdón es individual. No lo puede hacer otro ente diferente. Mire que eso que está diciendo en ese momento usted, Juan Manuel, me parece tan importante, porque lo que hablábamos antes de salir al aire con el tema era justamente eso, el perdón de cada uno de nosotros como individuos con nuestro entorno, porque eso se va multiplicando si se hace desde cada persona, ¿no? Entonces es pensar de verdad que nosotros nos tranquilicemos, perdonemos, que no es fácil. Nosotros estamos preguntando hoy que si es más fácil perdonar que pedir perdón. ¿Qué es más difícil? Yo siento que es individual. Yo creo que a algunas personas les cuesta mucho el pedir perdón y a otras personas les cuesta mucho perdonar. Y va un poco a lo que decías, depende de cómo me programaron cuando niño, cómo fue esa educación. Muchos tenemos el ojo por ojo, diente por diente. Sin duda. Y eso está muy arraigado en nuestros genes. Sí. Por eso es muy complejo que nosotros perdonemos, por ejemplo, a alguien. Queremos que haya algo que iguale su propia agresión. Y mientras eso sucede, no va a poder haber perdón. Y si yo no soy consciente del daño que causé, porque yo creo que lo que hice, porque normalmente lo que uno hace, normalmente cree que está bien hecho, si yo no soy consciente de lo que hice, es muy difícil pedir perdón. Y no solo pedir un perdón real, ¿no? Porque no estamos hablando de aquí de, ay, bueno, sí, lo siento, te pido perdón, ¿no? No es algo como tan banal, es algo mucho más profundo, y hay una serie de pasos en cada uno de pedir perdón y perdonar. Yo no siento cuando eso sale del corazón. No se da cuenta cuando una persona se está disculpando con el corazón. Esa serie de pasos que estábamos hablando, que no solo es decir, bueno, perdóname por lo que te hice, creo que incluye también resarcir el daño hecho, causado. Sí, es decir, uno no puede simplemente tumbarle el celular a alguien en el piso y le dañó la pantalla y le dice perdón y se va. Pena. Sí. Y pues resarcir el daño en este caso sería, digamos, que muy fácil, pero en lo que implica el corazón, por ejemplo, resarcir el daño va con otro montón de pasos. Entonces, creo que a veces la gente piensa que pedir perdón es solo decir la palabra perdón, pero se olvida de que más adelante pues tiene que dar otros pasos. Totalmente de acuerdo. Digamos que dentro de lo que queremos compartir con los oyentes, el último paso sería resarcir, pero cuando yo voy a pedir perdón, pero hay unos pasos antes. Por ejemplo, el primer paso antes de pedir perdón es reconocer que yo hice daño. Simplemente yo reconozco que le causé un daño a una persona. Pero espéreme un segundo, Juan Manuel. Eso me parece súper clave, porque es que Don Otto me acaba de decir cuáles son los pasos para pedir y presentar perdón. Entonces, digamos, estos son los pasos de los que vamos a hablar. Perdón. De pedir perdón. De pedir perdón. Sí. Listo. Entonces, los pasos para pedir perdón, el primero es reconocer que hice daño, que con mi acción causé un daño, que si fui infiel, entonces causé un daño no solo en mi pareja, sino quizá en la otra persona con la que tuve la relación. Entonces ahí ya estoy manifestando. Los procesos de perdón son muy lindos porque son procesos conscientes, no puede haber un inconsciente aquí. Tengo que estar muy en el momento presente, evaluar qué es lo que sucedió, hacer la conciencia para poder pedir perdón. El segundo paso es sentir de verdad que el otro está sufriendo. Y ahí entra la empatía y de cierta manera entra la compasión dentro de todo este proceso. Uy, eso sí me parece re clave, empatía y compasión. Porque necesito no solo saber que hice daño, sino sentir de cierta manera el daño que estoy causando en el otro, sentir su tristeza, sentir su decepción, sentir su rabia. Y esto es un proceso, como ya lo hemos hablado en otros programas, que se entrena. La compasión y la empatía son procesos de entrenamiento con algunas prácticas. Estar muy centrado con la persona, estar hablando con ella, no defendiendo mi punto, sino sintiendo y escuchando el punto de vista de esa persona para entender y sentir su propio sentimiento, su propio dolor. Después voy a analizar mi propia conducta. Voy a saber por qué lo hice.
¿Qué momento me llevó a eso? ¿Cuál fue mi creencia que me llevó a poner los cachos, por ejemplo, y afectar a esa persona? Por ejemplo, si abusé de alguien, entonces, ¿qué fue lo que pasó conmigo para yo poder haber ido a abusar a alguien? Ahorita hablo un poquitico sobre eso porque me tocó no pedir perdón, sino perdonar a alguien que abusó de mí cuando niño. Entonces, de cierta manera, ese análisis de mi conducta me va a poder entender o hacer entender qué fue lo que sucedió para no volver a hacerlo. Que eso es importante, no solo tengo que pedir perdón, sino no volver a hacerlo. Es que eso es lo clave. Sí. Generar una estrategia, que sería el paso 4, definir un plan de acción de qué voy a hacer para no volver a cometer ese error. Y digamos que ese paso podría ser importante. El tercero y el cuarto paso, quizá comunicárselo a la persona que yo agredí. Decirle, mira, quizá lo que me llevó a esto es mi conducta, que me pasó esto, que estaba en un momento de estrés muy grande, de una presión muy grande, que me sentía vacío. No es, de cierta manera, excusarse, sino realmente desde la conciencia decir, esto fue lo que sucedió conmigo para yo hacer esto y mi plan de acción para que no vuelva a suceder, independiente a que nos reconciliemos, es porque me comprometo en mi error a realizar esto. Y después el último paso es el que tú decías ahorita, ¿no? ¿Cómo restituir ese daño? Entonces me comprometo a esto, voy a hacer esto. Hay casos de que no es tan sencillo la restitución, lo que decías. En el caso material, pues listo, yo restituyo materialmente. En el caso emocional, es complejo decir, pues ponme cachos a mí ahora para que lo restituyamos, porque tampoco se trata de... Estamos empatados. Sí, entonces hay que encontrar una forma de decir, mira, hago algo que te beneficie a ti, o cómo puedo hacer para restituirte, cómo te sentirías tú más tranquila para restituirte, porque tú eres la afectada. Algo que puede, digamos, que dañar el pedir perdón y el perdonar es a veces, te pido perdón, pero es que tú también hiciste, o sea, tú también me obligaste prácticamente, ¿sí? O tú también hiciste esto, que esa pedida de perdón ya no se siente genuina, ¿cierto? Porque es, yo me medio apersono del daño, pero es que tú también tienes la culpa. Totalmente. Y cuando estamos haciendo este acto, independiente a que nos perdonen cuando estamos solicitándolo, lo que se recomienda aquí es simplemente escuchar, sin decir es que fue lo que pasó, es que, porque tendemos a hacer eso, tendemos a excusarnos cuando nos atacan. Entonces voy a pedir perdón y de un momento a otro comienzan con toda la razón a tener esa ira, ese rencor, esa necesidad de que se igualen las cargas. Entonces esa persona va a tener una carga emocional allí contra mí. Yo lo que debo es solo escuchar y comprender, porque si yo ya comprendo su dolor, voy a poder recibir de una manera mucho más amable lo que me están diciendo. Entonces tiene todo el sentido de lo que dices allí. Naturalmente uno siempre quiere, como se lo dice, equiparar las cargas. Entonces, si esa persona me hizo daño, yo quisiera y me dolió, a veces, no sé, naturalmente uno quisiera que esa persona sintiera el mismo dolor y uno dice, listo, quedamos a mano. Pero digamos que esa no es la idea, como usted nos lo viene diciendo. Entonces, ¿cómo equiparar esa carga? ¿O no hay necesidad? ¿O simplemente eso es un tema de orgullo? Y más bien, ¿o cómo lo equiparo emocionalmente? A eso voy. Viene a lo mismo que decíamos al principio, y es nuestra cultura, nuestro ojo por ojo, diente por diente, y ahí la tenemos tan grabada dentro de nosotros que siempre vamos a querer eso. Entonces, una de las virtudes del perdón, y para lo que uno trabaja cuando va a perdonar a alguien, es soltar esa ira, es soltar ese rencor, es soltar ese deseo de venganza. No es tan sencillo por lo que tenemos grabado dentro de nosotros, pero también hay unos pasos para realizarlo. El primer paso, por ejemplo, para perdonar, implica saber que estoy sufriendo. ¿Cuál es mi sufrimiento? No minimizar esto. Perdonar no significa minimizar, ni decir empatamos, ni ser débil. Implica inicialmente, en la primera etapa, saber que estoy sufriendo por lo que me hicieron, cuál es mi sufrimiento y cuáles son las necesidades que se quedaron latentes en el momento en que, por ejemplo, me agredieron. ¿Qué necesité en ese momento? ¿Necesidad de respeto o necesidad de validación, de amor? De que me aceptaran, ¿cuál es mi necesidad? Entonces esa es la primera etapa. Yo voy a tener claro que estoy sufriendo. Eso es lo principal. Después voy, si es mi elección, en ese momento, elegir comenzar el proceso de perdonar. Entonces esa es la segunda etapa. Voy a elegir ese proceso. El tercero, es necesario comenzar a entender por qué la otra persona hizo lo que hizo.
en cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, por qué momento estaba pasando en su vida. Entonces, ahí viene el proceso que fue muy valioso para mi proceso de perdón cuando fui abusado de niño, era entender ese abusador que había pasado con él. Era un integrante de mi familia y comencé a indagar con mucha rabia al principio, pero de un momento a otro me di cuenta o llegó a mi conciencia que él también había sido abusado de niño. Pero uno puede pensar, ¿yo por qué tengo que pagar los platos rotos de otro? O sea, usted lo abusaron, usted cuando era niña la gritaron, usted se volvió una porquería y me hace esta embarrada a mí. Pues eso, yo no sé, eso es como problema suyo. ¿Yo por qué le tengo que pagar los platos rotos a otra familia que ni siquiera conozco? Dentro de lo que tú dices y lo cognitivo tiene todo el sentido, pero este paso es importante, comenzar a sentir incluso compasión por la persona que me agredió. No es tan sencillo, esto está mucho más enmarcado dentro de las tradiciones orientales que sí les enseñan desde niños estos procesos de humildad, estos procesos de entender al otro dentro de su proceso de sufrimiento, porque el que hace algo en contra de otro también está sufriendo, también tuvo un proceso de sufrimiento. Por eso el perdonar no es tan sencillo. Uy, sí. Pero uno puede encontrar la razón y uno dice, ok, lo hizo por esto. Pero tampoco se trata de excusar, ¿no? Como, ay, no, es que pobrecita, pobrecito, porque es que... No implica que ya lo hayas perdonado, implica que estás en el proceso, en el camino hacia eso, ¿vale? No es como, ay, ya encontré, ya sé la razón y... No es un perdón barato como algunos lo llaman, no se trata de excusar a la persona, se trata de comprender, esa es la etapa 3, comprendo qué fue lo que lo llevó a él o qué pudo haberlo llevado, eso comienza a suavizar un poco ese sentimiento de rabia, ese sentimiento de venganza, sin que no lo sigas teniendo, o sea, sí lo vas a seguir teniendo, pero es una etapa de indagación, a veces no puedo encontrar qué pasó, no conozco la historia de esta persona, puedo imaginar cosas, puedo suponer cosas que alivien mi sufrimiento, recuerden que el tema no es que yo te perdone a ti, porque yo no perdono para ti, perdono es para mí, claro, para aliviar mi propio sufrimiento, porque mi rencor es el que me carcome a mí de esa manera. Y hay cosas que son muy difíciles como eso, como el abuso, como el asesinato. Sí. Es que hay cosas que no tienen reversa, es lo más difícil. Y hay cosas que posiblemente nos pasemos la vida o el camino haciendo lo necesario por perdonar. Y haciendo los entendimientos y haciendo prácticas que van a minimizar y de pronto yo digo, si yo tengo un 10 sobre 10 en rencor por esta persona y al final de mi vida termino en 3, es un gran avance. No, a veces no voy a terminar de perdonar algunos actos, pero sí puedo hacer los procesos para que yo no me carcoma, porque yo soy el que estoy sufriendo, yo soy el que estoy no beneficiándome del no perdón. ¿Sí? Lo siguiente sería hacer un plan de acción. Una vez yo entiendo qué posiblemente le causó a esa persona hacerme daño, voy a hacer un plan de acción. Sí. Un plan de acción que implica conectarme todos los días, poder escribir una carta todos los días, imaginarme a esta persona y hablarle a esta persona. Y escribir es liberador. Uy, muchísimo. Porque cuando uno escribe, ordena las palabras y ordena los pensamientos. Porque como uno no habla, o sea, uno no dice niño, parque, cuándo. Cuando uno escribe la palabra, ordena la idea y ordena los pensamientos, y eso sí es como una... Además vota uno porque uno escribe todo lo que tenga que escribir. El camión de la basura pasa. Claro. Prácticamente. Totalmente. Entonces, digamos que puedo escribir una carta dedicada a esta persona sin entregársela. Sin entregársela. Claro. Exacto. Porque incluso... no, si se la entrega, se arma la... Pero imagínate que la persona ya no exista, que ya haya trascendido. Yo puedo generar un proceso de perdón hacia una persona que ya está muerta. Sí. Y eso es valioso, y lo puedo hacer desde una carta, desde cerrar mis ojos, imaginarla y decirle todo lo que yo necesitaba. A veces, inicialmente, con un proceso de rabia, diciéndole que es un tal por cual y que cómo hace esto, y liberar esa carga emocional que tengo allí. El punto inicial de donde hablábamos o partíamos de cuál era mi necesidad, si yo logro resarcir mi necesidad o encontrarla dentro de la carta o dentro de mi visualización, va a ser muy liberador. La mayoría de estudios, digamos, psicológicos y de neurociencia incluso han visto que cuando tú logras encontrar la emoción que tienes acerca de un evento y decir cuál es tu necesidad, ya tienes, por ejemplo, por ahí el 70% de ganado dentro del proceso, el aceptar que yo sufro, ya ahí está. Entonces, esa carta, ese plan de acción que voy a ejecutar,
me va a ayudar. Por ejemplo, un plan de acción puede ser no volver a hablar mal de esa persona delante de nadie. Exacto. Y eso es un buen plan de acción. ¿Por qué? Nosotros los seres humanos somos neuroplásticos. A medida que tú repites un comportamiento, se graba en un hábito muy fuerte. Entonces no solo estás grabando un hábito contra la persona, sino contra todo el mundo. Te estás acostumbrando a criticar y juzgar a cualquier persona. Claro. Entonces, dentro de mi plan de acción, el no hablar de esta persona puede ser solo con un terapeuta, por ejemplo, pero no con el resto de las personas, va a ser un gran beneficio en mí, porque estoy trabajando el no juzgamiento y eso me sirve para toda la vida. Entonces ese es muy, muy importante. Después viene el sexto paso, la expresión explícita del perdón. Y es decir, te perdono, o en mi mente hacer un proceso de meditación donde me lo imagino y digo, te perdono. Pero aquí es muy bacano, porque aunque yo entre en te perdono, puedo elegir a los 5 minutos entrar en el no perdón otra vez. ¿Ah, sí? Eso es buenísimo, porque dentro del proceso que conlleva todo mi perdón o el perdón, el perdonar a alguien, yo puedo hoy cerrar los ojos y en el momento presente decirte, Simón, te perdono. Y salgo de acá, me acuerdo de algo y digo, ya no te perdono. Claro, y, claro. y eso Se devuelve, hace sí. que yo me suavice mucho porque entiendo que es un proceso. Sí. Y el último paso de esto es encontrarle sentido y propósito a lo sucedido para mí. ¿Qué estoy aprendiendo de eso? Claro, ¿Para qué? por eso ¿Por es qué el último pasó? paso. Sí. Por eso es el último paso, donde yo ya estoy más suave, posiblemente no he perdonado totalmente a la persona, pero ya está más suave mi rencor y mi rabia. En ese momento comienzo a analizar, ¿para qué me pasó esto? ¿Qué beneficios tiene para mí esta situación? Ay, oiga, tan bonito. Muy. chévere. O sea, es un proceso duro, tanto perdonar como pedir perdón, pero con estos pasos que nos trajo Juan Manuel me parece que puede uno arrancar un camino, puede hacerlo. Digamos, a quienes tenemos más años, por supuesto, tal vez hemos hecho el proceso un poco intuitivamente con personas y demás, pero uno lo sigue haciendo porque uno se sigue tropezando con gente que no, o uno se sigue equivocando, porque hay que decirlo de esa manera. Entonces, me encanta que tenga como esta conclusión y que todo el mundo empiece el ejercicio, que los oyentes de Blue Jeans se animen a perdonar y a pedir perdón. Juan Manuel, muchas gracias. Gracias a ustedes nuevamente, me sentí muy feliz de volverlos a ver. Sí, sí. Y lo perdonamos de todas maneras. Váyase tranquilo. Me voy con mucha tranquilidad. Qué bueno. Bueno, muy bien, ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.